Vamos a hacer ahora el ejercicio 8 de los ejercicios extraídos del FOLAN. Este fue un ejercicio a petición de un alumno durante la clase de ejercicio anterior y es bastante entretenido porque utilizamos la continuidad inferior y superior de la medida. Con continuidad superior e inferior de la medida nos referimos a dos teoremas, que en realidad es un teorema, pero se divide en dos partes, que es fundamental para la parte de medida. Ahora los vamos a escribir. Bueno, acá está, tenemos mu es una medida sobre x y m, donde m es una sigma álgebra. Entonces el truco consiste en que si uno toma una secuencia de conjuntos, digamos desde i igual 1 hasta más infinito, que pertenecen a la sigma álgebra cada uno de estos miembros, y además vamos a suponer que es creciente, esto es E1, subconjunto de 2, subconjunto, y ponemos En, y así en adelante, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos damos cuenta, la unión va a tener relación con este crecimiento. Entonces, la continuidad superior quiere decir lo siguiente: si tomamos la medida de la unión de todos los g sub i's con i en los naturales, tiene que ser igual al límite de las medidas, si el i tiende a más infinito. Y tenemos algo similar con la continuidad inferior, sin embargo con una condición extra. Pongamos ahora una colección f sub i desde i igual 1 hasta más infinito en la sigma álgebra m, y ahora la colección va a ser en el otro sentido, es decir, f1 va a contener a f2 y así sucesivamente, fn, ponemos puntitos y voy a poner al tiro el resultado, después la condición extra, la medida de la intersección de los f sub i's tiene que coincidir con el límite de cuando i tiende a más infinito de la medida de f sub i. Y ahora la condición extra, que la voy a poner acá con rojo, no, mejor la voy a poner en blanco porque puede interpretarse de otro modo, es que la medida de alguno de ellos tiene que ser finita. Entonces ponemos, existe i0 en los naturales, tal que, pum, la medida de f sub i0 tiene que ser finita. Y esta es la condición extra. Y si nos damos cuenta, en realidad estos dos temas, estos dos resultados son muy similares, pero claro, el otro se puede hacer por complemento. Y si lo hacemos de este modo, ahí podemos ver bien por qué necesitamos que la medida de alguno de ellos tiene que ser finita, al menos alguno de ellos. Casi siempre se pone que el f1 tiene que ser finita, pero en realidad necesitamos con que solamente uno de estas secuencias sea de medida finita. Y esto se le llama continuidad superior e inferior por el tema de que, claro, tenemos que interpretar en cómo vemos el límite. Y ahí podemos darnos cuenta de que como estamos con un límite, estamos en realidad hablando de una continuidad de la medida. Ahora que sabemos este teorema, que en realidad es de dos partes, podemos hacer el ejercicio. Algo extra que tenemos acá como para darnos cuenta de inmediato de en dónde vamos a usar cada uno es en esta condición de aquí, ¿no es cierto? De que se pide que haya algo con medida finita. Y entonces aquí, si nos podemos dar cuenta, está implícita esta condición en este caso, de la continuidad inferior. En cambio, el primero probablemente se hace con la continuidad superior. Sin embargo, hay otro concepto extra que me gustaría repasar. Pueden saltar a la resolución del ejercicio si es que ya lo saben qué significa cada una de estas cosas, qué es lo que significa la continuidad, perdón, el límite superior y el límite inferior de conjuntos. Acá tenemos las dos definiciones, entonces tenemos una sigma álgebra y luego tomamos una colección numerable de ella, de elementos de ella. Entonces el límite superior y el límite inferior acá ya están definidos. Si nos damos cuenta acá, el límite superior es la intersección de esta colección de conjuntos que está acá adentro, y el límite inferior va a ser una intersección. Ahora, una manera para describir estos dos conjuntos, en lugar de ver esta cosa un poco extraña, es que tienen una forma de describirlo bastante más simple. El límite superior corresponde a estos elementos que pertenecen a una colección infinita de estos G sub n. O sea, pues, en todos los pares, digamos, en todos los G sub 2n, si pertenecen a todo eso, entonces están en el límite superior. La idea es que x pertenece al lim sub, porque este es un conjunto, lim sub de n, si x está en una cantidad infinita de E sub n.
cantidad infinita de E sub n. Y ahora para el límite inferior tenemos una definición un poco más estricta que el límite superior, en donde tenemos que el límite inferior es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a todos los conjuntos de la sucesión, salvo quizá un número finito de ellos. Entonces ponemos x pertenece al lim_inf de E sub n si x está en todos los miembros de E sub n de esta colección, o sea, están todos, salvo quizá una cantidad finita. Salvo quizás una cantidad finita. Entonces, ahora lo primero que podemos ver es que la parte del límite inferior es mucho más estricta que la parte del límite superior. Entonces no es difícil ver de que este de acá va a estar contenido en el otro. Entonces ahora que ya tenemos más o menos bien la definición, de hecho, si solamente entendiéramos esta parte, en lugar de pensar un poco al respecto, ya podemos hacer el ejercicio. Porque si nos damos cuenta, acá ya tenemos una sucesión en donde nos está gritando qué es lo que tenemos que escribir para resolverlo. Entonces ahora podemos finalmente comenzar a hacer el ejercicio. Comenzamos entonces con la parte 1. Si nos damos cuenta acá, reescribí la definición de lo que significa el límite inferior de E sub n. Luego podemos notar que se escribe como una unión de conjuntos. Por lo tanto, en esta unión podríamos usar el tema de la continuidad superior o inferior del límite, de la medida. Ya, pues, entonces, acá la definición del límite inferior nos está gritando cuál es la colección de elementos que debemos tomar. Entonces la que yo voy a tomar es la siguiente. Voy a escribir f sub n y lo voy a definir como la intersección, ¿no es cierto?, de todos los m mayor o igual al n, que está determinado acá por el f. Entonces va a poner f e sub n. Ya. Y entonces el segundo paso que podemos ver es que qué ocurre si voy agregando más elementos. Esto es, por ejemplo, supongamos que voy a intersectar ahora esto, fn, intersectado con E sub n menos 1. Se va a volver un conjunto más pequeño. Va a ser un conjunto más pequeño, el cual está contenido en fn. Y sin embargo, esta intersección corresponde justamente a f sub n menos 1. Por definición. Si nos damos cuenta acá, lo que vamos haciendo es que, en realidad, a medida que vamos haciendo crecer el n, vamos haciendo esta intersección un poquito más grande porque van a haber menos miembros que se van a estar intersectando. Entonces, lo primero que podemos decir de esta colección es que f sub n menos 1, por lo que escribimos acá, está contenida en f sub n. Y por lo tanto va a ser creciente esta colección. Y entonces lo que podemos hacer ahora es notar que el límite inferior de los G sub n se escribe en realidad como la unión de todos estos fn. Y esto fn es una unión creciente. Por lo tanto podemos usar la continuidad superior de la medida. ¿Esto qué quiere decir? Que la medida de la unión de estos fn es en realidad el límite de la medida de los fn. Entonces podemos bajar un poquito ahora y vamos a poner el límite de m de fn tiene que ser igual a m, o a la medida de la unión de los fn. Y esto viene por la continuidad superior de la medida. Superior de la medida. Y de hecho ahora por esta parte de acá arriba podemos notar de que el lado de la derecha esta igualdad se escribe en realidad como el mu de el límite inferior de los n con n. Y de hecho acá me faltó un n. Y con esto ya podemos resolver el ejercicio porque si recordamos bien, fn corresponde a una intersección de E sub n, m digamos, porque tenemos el n a la derecha, de todos los m mayor o igual al n. Ya, pues, y entonces como esto es una intersección, esto de aquí está contenido en E sub n. Porque es solamente un miembro de toda esta intersección. Ya, pues, y la medida es algo creciente.
De este modo tenemos que la medida de Fn va a ser menor o igual a la medida de E sub n. Así tenemos lo siguiente, tenemos que límite de la medida de Fn va a tener que ser menor o igual. Aquí hay que tener un poquito cuidado porque el límite de esta sucesión no necesariamente existe. Sin embargo, esta desigualdad se va a cumplir para cada n en los naturales. Por lo tanto, en particular, como este límite existe, este límite va a siempre minorar al límite superior e inferior de esta sucesión de números reales. Por lo tanto, ese límite va a ser menor o igual al límite inferior de mu de E sub n. De este modo, ahora, usando esta igualdad de acá, podemos concluir finalmente de que la medida del límite inferior de todos los E sub n va a tener que ser menor o igual al límite inferior de la medida de los E sub n. Y de esta manera concluimos la primera parte. Ahora pasemos a la segunda parte, que en realidad es un ejercicio análogo al que estamos haciendo. Entonces, ahora pasando a la parte 2, podemos notar de que al escribir la definición de lo que significa ser el límite superior de conjuntos, podemos ahora tomar una sucesión muy similar a la parte 1, en donde lo que vamos a hacer es escribir, digamos, B sub n, para no usar la misma letra, como esta unión parcial, ¿no es cierto? Digamos, unión de E sub m con m mayor o igual a n. De la misma manera que en el ejercicio anterior podemos notar de que hay una cierta relación entre estos B sub n, la cual es que, ¿qué pasa si ahora le uno otro elemento? Digamos, B sub n unión E sub n menos 1. Este de acá va a contener a B sub n. Y de hecho, este de aquí va a ser B sub n menos 1, porque le estamos agregando un elemento. Entonces, a medida que el n se achica, los conjuntos crecen. Por lo tanto, esta es una contención decreciente. A ver, pongámoslo bien. Tenemos que B sub n va a contener a B sub n más 1, que es lo mismo que escribí acá arriba. Va a estar contenido en B sub n menos 1. Y así. Ya, pues y entonces el límite superior va a ser la intersección. El límite superior de todos estos G sub n va a ser igual a la intersección de todos estos B sub n de acá. Ya, pues el ejercicio se trata sobre las medidas. Y ahora si notamos bien nuestra hipótesis, en este lugar de aquí, nos dice claramente que la medida del B sub 1 debe ser finita. Porque el B sub 1 va a corresponder a la unión de todos los G sub n con n desde n mayor o igual a 1, digamos. Y esto es exactamente lo que está escrito acá arriba. Por lo tanto, nos dice que la medida del B sub 1 tiene que ser finita. Y si nos damos cuenta, ahora estamos trabajando con la continuidad inferior de la medida, en donde nos pide que al menos uno de los miembros debe tener medida finita. Entonces podemos poner esto acá. Y ahora, usando la continuidad inferior de la medida, continuidad inferior de la medida, tenemos que el límite de la medida de los B sub n, con n tiende a más infinito, tiene que ser igual a la medida de la intersección de todos los B sub n, con n en los naturales. Y por lo que escribimos anteriormente en esta parte de acá, esto de aquí puede escribirse en realidad como la medida del límite superior de todos los E sub n. Recordemos, esto es súper importante. Esto de aquí es cierto solo por esta razón de acá. Y dado que tenemos una secuencia decreciente conjunto. Entonces estos dos hechos nos implican esta igualdad del límite con la medida de la intersección. Y ahí podemos pasar a que se escribe como el límite superior de estos G sub n. Ahora, lo que nos convoca el ejercicio, el límite superior de los G sub n tiene que ser mayor o igual al límite superior de la medida de los G sub n, o E sub j, como está escrito ahí arriba. Algo interesante que podemos notar inmediatamente es que los B sub n
se escriben, ¿no es cierto?, como la unión de todos los G sub m con m mayor o igual al n. De este modo tenemos lo siguiente, tenemos que B sub n va siempre a contener al E sub n, que es el primer miembro de la unión, y por lo tanto como la medida es creciente, tenemos que el mu de B sub n va a ser mayor o igual al mu de E sub n. Ahora, si tiramos el límite, este límite existe, si el n tiende a más infinito. Sin embargo, con este no sabemos nada, pero como hay una mayoración constante para cada n los naturales, tenemos inmediatamente de que al menos este límite va a ser mayor o igual al límite superior de lo que tenemos a la derecha. Entonces, escribiendo lo que acabamos de decir, tenemos que el límite de mu de los b sub n va a ser mayor o igual al límite superior del mu de e sub n, con n acá. Y por lo que escribimos anteriormente, este de acá va a corresponder inmediatamente a mu del límite superior de los G sub n. Y por lo tanto acá tenemos la conclusión de que este va a ser mayor o igual al límite superior de mu de los G sub n. Acá con el n. Y que esto es efectivamente lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Y si nos damos cuenta acá, acabamos de terminarlo, y además utilizamos la condición que nos estaban pidiendo, que corresponde efectivamente a la condición necesaria de la continuidad inferior de la medida. De este modo damos este ejercicio por concluido, y bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.